Gracias por seguir con nosotros en La Fuerza de la Verdad. Hay dos temas que nosotros lo queremos relacionar desde el punto de vista sistémico, organizacional, porque se trata, en primer lugar, de la variación de la medida de coerción recientemente que se hizo a los principales implicados del caso Intran, y también a la información que hoy se comparte en la prensa de que se ha producido una deserción de varios policías que habían sido identificados como responsables de las ventas de las municiones que existen en poder de esa institución que es la Policía Nacional. Pero desde el punto de vista pragmático y sistémico, porque hay que ver todos estos temas como una organización, la existencia de una organización. Nadie puede tomar decisiones para defraudar, para cometer actos de corrupción en una institución pública de manera unitaria. Hay una persona que puede robar y se puede robar, qué sé yo, hasta dinero de una caja chica o de la caja general, o quizás robarse, qué sé yo, útiles de oficina y no devolverlos, utilizar un vehículo y quedarse con el vehículo más tiempo de la cuenta. Son cosas que lo puede hacer una sola persona y que de repente, por la falta de supervisión, la falta de gerencia, que es un mal del que adolecen la gran mayoría de las entidades públicas, pues de repente es algo que puede ocurrir en cualquier entidad sin la necesidad del concurso de una red, de una organización o una asociación de malhechores, como se le llama muchas veces a ciertos hechos que se denuncian y que normalmente son escándalos. En el caso de la deserción de estos policías, yo quise pensar en un escenario que no fuera unitario, sino un escenario un poco más organizacional. Y pensé en una deserción sistémica. Y que entonces estos desertantes, estos policías desertantes, en ese escenario, pudieran ser chivos expiatorios. Váyanse, desaparezcanse, así mientras le caen a ustedes atrás, se olvida un poco el tema, porque el tema pudiera ser mucho mayor de lo que se está vendiendo. Bueno, de hecho, la ministra de Interior y Policía dijo ayer a la prensa que eran mucho más los que estaban involucrados y todavía no se sabía que habían desertado 2 o 3 policías que habían sido señalados. Entonces, si ya hay un señalamiento de ciertas personas en un hecho evidentemente no solamente delictivo, sino que puede ser hasta de traición a la patria, si fuese verdad que se le está vendiendo municiones a las bandas haitianas, cuando usted no sabe en el fondo cuáles son los objetivos finales que tienen las bandas haitianas. Entonces hay varios temas ahí que se pueden mezclar, pero el hecho de que la ministra de Interior y Policía dijera claramente que son mucho más los que están envueltos en eso, y que entonces desertaran personas que ya se habían señalado, es como un aviso. Cualquiera puede pensar como que se le avisó a esa persona: váyanse, desaparezcanse, porque quizás quienes están diciendo eso, que no lo van a decir debajo de una cámara, ni en público, ni a la prensa, entonces es una forma de alejar el tema
de la mente de la gente, porque la gente va a estar pensando que hay que buscar a esa gente que desertaron, y se convierte la deserción en el hecho más importante, cuando de repente, tal cual lo ha dicho la ministra, se trata de mucho más personas y por lo tanto es un tema sistémico. ¿Cuánto tiempo se habrá tenido en ese proceso de venta de municiones? Que no puede ser el único tema, ¿eh? Ahí hay muchos temas allá adentro, en estos temas que tienen que ver con el manejo de recursos, en las Fuerzas Armadas completas, no solamente en la Policía Nacional. Porque estamos cogiendo esto como si fuera un granito de arena para lo que puede ser el gran problema que tenemos en este país, porque tenemos un pensamiento que cuando tenemos poder podemos hacer lo que nos da la gana y no importa, porque estamos protegidos, porque yo soy amigo del general, porque el general está pegado, porque el general es amigo del jefe de la escolta y una serie de cosas que se dan en estos procesos que le dan fuerza, mucha fuerza, a que existan mafias sistematizadas, organizaciones mafiosas, con redes de personas que tienen poder político, poder judicial y poder en todas las áreas. Las mafias no caminan solas. Coger 3 tiritos de eso y venderlo, ese no es el problema. El problema tiene que ser, debe ser y es mucho mayor de ahí. No solamente en la Policía Nacional, sino en las Fuerzas Armadas completas. Fíjense que hay un caso que habla del tema de la seguridad, del crucero y cosas de esas, y eso, ahí no estaba metido todas las organizaciones que tienen que ver con las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional. Sin embargo, es un escándalo grandísimo que se armó, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque queremos tratar el tema de los atletas. Pero el otro tema que se relaciona con este, y lo dije al inicio del comentario, nosotros lo denominamos entre lo excepcional y la verticalidad, que es el caso de la variación de la medida de coerción de los 3 principados implicados en el caso específico del Intran. Entonces, ¿por qué lo excepcional? Bueno, porque existe el pensamiento real, ¿verdad?, de que la prisión preventiva debe ser lo excepcional, ¿verdad? Sin embargo, se ha convertido en el país en una práctica. Prisión preventiva. Hay quienes están argumentando que mientras todos los casos de especies marinas que pulularon en el Océano Pacífico, Atlántico y Mar Caribe duraron mucho tiempo en prisión preventiva, de hecho todavía hay algunos que están en prisión domiciliaria, y en cambio, en este caso específico del Intran, prácticamente pocos días o pocas semanas, muy pocas semanas, duró la prisión preventiva, cuando se logró un cambio, una modificación a la medida de coerción. Aunque es lo excepcional la prisión preventiva y lo que se le ha impuesto a estos imputados, quizás sea lo lógico y quizás debió ser desde un principio así, pero está el tema de la verticalidad. Y en ese escenario de la verticalidad, de repente, estos jóvenes, porque son jóvenes, son chivos expiatorios de un proceso, o son personas imputados que tienen alto potencial para la delación premiada, y pudiera ser que en esa delación premiada existan personalidades de altísimo nivel jerárquico a nivel de las estructuras organizacionales del Estado, donde convenía y conviene desde la óptica, ¿verdad?, de la protección personal, que eso ocurriera así, y que esto se haya negociado desde el punto de vista político
para no afectar intereses que pudieran incluso poner en tela de juicio la propia gestión de gobierno, del gobierno del cambio actual. Entonces, no se trata solamente de que estos muchachos tienen un respaldo económico y de las relaciones viejas que existen entre quienes los están tratando de ayudar con el mismo partido de gobierno y los dirigentes políticos, sino que también por el mismo tema de la verticalidad pudiese ser que este proceso del Intran en el fondo haya salpicado personalidades importantes que tienen que ver con la actual gestión pública. Entonces, de repente, el problema es mucho mayor. El problema del Intran podría ser mucho mayor. También podría ser un tema sistémico. Y que entonces el gran problema de la corrupción en el presente gobierno fuera enorme. Y que todo esto que se está mirando, que se está viendo, no es más que la punta del iceberg. Es decir, de esa gran montaña de hielo que sobresale la superficie del mar en el polo norte, en el polo sur, en los glaciares. Esa parte que usted ve en la superficie es muy pequeña en comparación con la gran montaña que usted pudiera observar debajo del agua. Entonces, de repente, estos casos que se están planteando y que se están visualizando y todo esto, tiene sus intríngulis y el problema podría ser mucho mayor del que uno esté pensando. Tanto en el caso de los desertantes de la Policía Nacional, como en el caso del Intran. Regresamos con ustedes luego de esta pausa a la fuerza de la verdad.